La gente suele pensar que el dinero resuelve todo. En mi caso, solo hizo las cosas más complicadas. Nací en una familia muy poderosa. Mi padre construyó una de las empresas inmobiliarias más grandes del país. Para cuando cumplí 30 años, ya había tomado el control de una gran parte del negocio. Los periódicos me llamaban multimillonaria. Las revistas de negocios adoraban escribir sobre mi éxito, pero ninguna de esas cosas me importaba tanto como mi familia. Mi esposo, Julian, era completamente opuesto al mundo en el que crecí. No era rico, no venía de una familia poderosa. De hecho, la primera vez que mi padre lo conoció, miró la ropa sencilla de Julian, y más tarde me susurró, la gente como él no pertenece a nuestro mundo. Pero a Julian nunca le importó el estatus. Era amable, tranquilo, honesto, el tipo de hombre que arreglaba las cosas de la casa él mismo, en lugar de llamar trabajadores. El tipo que recordaba pequeños detalles sobre las personas. El tipo que podía hacer reír a nuestra hija incluso en los peores días. Y esa era la razón por la que lo amaba. Llevábamos 7 años casados. Nuestra hija, Lelish, acababa de cumplir 5 años. Desde afuera nuestra vida parecía perfecta, pero dentro de la mansión de mi padre, la tensión siempre estaba presente. Mi padre nunca aceptó a Julian. Nunca lo decía directamente frente a él, pero podía verlo en sus ojos. Cada cena familiar parecía una batalla silenciosa. Una noche, después de que Julian se levantó de la mesa para acostar a Lelish, mi padre se inclinó hacia mí. «Todavía tienes tiempo de corregir este error», dijo fríamente. «Frunchi, el sino». «¿Qué error, este matrimonio?». Lo miré fijamente. «Deberías casarte con alguien que fortalezca nuestro imperio», continuó. «El hijo de mi mejor amigo sería perfecto para ti». No podía creer lo que estaba escuchando. «Papá, ya estoy casada». «Eso puede cambiar». Su voz era tranquila, pero sus palabras pesaban como piedras. «Amo a Julian», dije en voz baja. Mi padre se recostó en la silla. «El amor no construye imperios», respondió. No le contesté esa noche, pero jamás olvidé esas palabras. Aún así, la vida continuó. Julian y yo intentábamos ignorar la tensión lo mejor posible. Nos enfocábamos en nuestra hija, en nuestro hogar, en nuestros momentos tranquilos juntos. Todo parecía normal, hasta aquella noche. La noche en que todo cambió. Era una noche lluviosa. Llegué tarde a casa, después de una larga reunión con inversionistas. La casa se sentía extrañamente silenciosa. Normalmente, Lily corría hacia mí en el momento en que entraba por la puerta, pero aquella noche solo había silencio. «Julian», llamé, no hubo respuesta. Entré a la sala, y entonces lo vi. Un sobre blanco sobre la mesa, mi nombre escrito en él. Mis manos se sintieron heladas mientras lo abría. Dentro había documentos de divorcio firmados por Julian. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Tenía que ser un error. Busqué por toda la casa. Su ropa había desaparecido. Su teléfono estaba apagado. Incluso la pequeña maleta de Lely ya no estaba. Mi hija también había desaparecido. Por un momento, no pude respirar. Lo llamé una y otra vez. Nada contacté a sus amigos. Nadie sabía dónde estaba. Toda la noche pasó en medio del pánico. A la mañana siguiente, mi padre llegó a la casa. Ni siquiera recuerdo haberlo llamado. Tal vez algún empleado lo hizo. Entró en la sala. Miró los papeles sobre la mesa y suspiró. «Así que finalmente lo hizo», dijo. Lo miré, sorprendida. «¿Qué quieres decir?» «Se fue», respondió con calma. «Los hombres como él siempre lo hacen». Mis manos temblaban. «Se llevó a Lelish», susurré. «La traerá de vuelta eventualmente», contestó mi padre con indiferencia. Luego tomó los documentos de divorcio. «Deberías firmarlos». Lo miré fijamente. «¿Qué?» «¿Me escuchaste?», dijo. «No pierdas tu tiempo esperando a ese mendigo». La rabia ardió en mi pecho. «Era tu esposo», corrigió mi padre. «Ahora firma los papeles y sigue adelante». Empujé los documentos lejos de mí. «No». A los ojos de mi padre se endurecieron. «Te estás humillando». «No voy a firmar nada», dije con firmeza. «¿Él ya te abandonó? Entonces lo encontraré». Mi padre soltó una pequeña risa. «¿Eres multimillonaria, Clara? ¿De verdad quieres perseguir a un hombre que claramente huyó?» Pero algo dentro de mí se negaba a creer que Julian pudiera irse así, ¿no? Sin una razón. No sin decir una sola palabra. Así que doblé los papeles y los dejé nuevamente sobre la mesa. «No voy a firmar», repetí. Mi padre me observó durante un largo momento. Luego negó con la cabeza. «Te arrepentirás de esto». Quizá pensó que me rendiría después de unos días. Pero había algo que no entendían. Yo amaba a mi esposo, y no iba a dejar de buscarlo. Los días se convirtieron en semana. Las semanas en meses. Pasaron 6 meses. Sin mensajes.
sin llamada, sin rastro alguno. Hasta el día en que visité una de nuestras obras de construcción, y vi algo que detuvo mi mundo por completo. Se suponía que sería una visita normal. Uno de nuestros proyectos más grandes estaba siendo construido en las afueras de la ciudad. Un enorme complejo de apartamentos en el que mi empresa había invertido millones. Tenía reuniones programadas allí con los gerentes del proyecto. La mañana parecía ordinaria. Los autos entraban y salían del sitio. Los trabajadores cargaban herramientas. El sonido de las máquinas llenaba el aire. Bajé de mi automóvil usando un traje sencillo de negocios y un casco blanco de seguridad. El gerente del sitio caminaba a mi lado explicando el progreso. Vamos adelantados en el cronograma, señorita Whitmore, dijo orgulloso. Asentí con educación, pero mi mente no estaba realmente allí. Incluso después de 6 meses, una parte de mí seguía buscando a Julian, en cada multitud, en cada Kale, en el rostro de cada desconocido. Mis ojos habían aprendido a buscarlo sin que yo siquiera lo notara. Caminamos más adentro de la obra. El polvo flotaba en el aire. Los trabajadores se movían entre vigas metálicas y paredes sin terminar. Entonces, de repente, mis pies se detuvieron. Mi corazón dio un vuelco. Al otro lado de la construcción, un hombre levantaba un pesado saco de cemento sobre su hombro. Su ropa estaba sucia. Su cabello era más largo de lo que recordaba. Su rostro estaba cubierto de polvo. Pero yo conocía ese rostro, incluso desde lejos. Incluso después de 6 meses. Era Julian. Por un instante, mi mente se negó a creer lo que estaba viendo. Mi esposo, el hombre que antes se sentaba a mi lado en elegantes cenas de negocios, estaba allí, usando ropa gastada, trabajando como un simple obrero. ¿Mi respiración se volvió irregular? ¿Señorita Whitmore?, preguntó confundido el gerente al notar que me había detenido, pero no respondí. Ya estaba caminando rápidamente hacia él. Mis tacones se hundían ligeramente en la tierra mientras avanzaba. Más cerca, más cerca. Mi corazón golpeaba con más fuerza a cada paso. Julian giró ligeramente mientras acomodaba el saco sobre su hombro, y nuestros ojos se encontraron. En el momento en que me vio, todo su cuerpo se paralizó. El impacto llenó su rostro. El saco de cemento cayó pesadamente al suelo. Los trabajadores cercanos lo miraron confundidos, pero a mí no me importaban. Todo lo que podía ver era a él en 6 meses. 6 meses de preguntas, 6 meses de dólar, 6 meses de silencio. Y ahora estaba parado frente a mí como si nada hubiera pasado. La rabia explotó dentro de mi pecho. Antes de darme cuenta de lo que hacía, mi mano se movió. El sonido de la bofetada resonó por toda la construcción. Julian no intentó detenerla. Ann ni siquiera se movió. Simplemente me miró. Ann, sus ojos estaban cansados, vacíos. ¿Por qué?, exigía, mi voz temblaba. ¿Por qué hiciste esto? Los trabajadores cercanos habían dejado de moverse. Todos nos observaban ahora, pero no me importaba. Desapareciste. Great. Te llevaste a nuestra hija. ¿Dejaste papeles de divorcio? Como si yo no significara nada para ti. Julian permaneció en silencio, y ese silencio solo hizo crecer mi furia. Te busqué durante 6 meses. Continué. 6 meses, Julian. Finalmente habló. Clara, por favor, baja la voz. No me digas lo que tengo que hacer. Mis manos temblaban. ¿Crees que puedes desaparecer de nuestras vidas y luego aparecer aquí como si nada? Julian bajó la mirada por un momento y luego volvió a verme. No deberías haberme encontrado. Esas palabras se sintieron como otra bofetada. ¿Qué se supone que significa eso? Julian respiró lentamente. Luego miró alrededor, observando a los trabajadores que nos estaban mirando. No aquí, dijo en voz baja. Aquí mismo, respondí con firmeza. Él estudió mi rostro. Tal vez entendió que no me iría sin respuestas. Finalmente, volvió a hablar. Tu padre vino a verme la noche antes de que me fuera. Mi enojo se detuvo por un segundo. ¿Mi padre? Julian asintió lentamente. No vino solo. Una sensación extraña se instaló en mi pecho. ¿De qué estás hablando? La voz de Julian se volvió más pesada. Trajo a 2 hombres con él. En mi estómago se tensó. Me dijo algo muy simple. Continuó en voz baja. Que si no desaparecía de tu vida, se aseguraría de que nuestra hija no volviera a celebrar otro cumpleaños. Por un instante pensé que había escuchado mal. Mi mente se negó a procesar esas palabras. ¿Qué? Julian no apartó la mirada. Dijo que yo era una mancha para el apellido de tu familia. Continuó. Que estaba avergonzando a su imperio. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Quería que te casaras con el hijo de su mejor amigo, el mismo hombre que mi padre había mencionado meses atrás. De pronto, todas las piezas comenzaron a encajar. Julian siguió hablando. Me obligó a firmar los papeles de divorcio y desaparecer en silencio. Sentí la garganta seca. ¿Y si no lo hacías? Susurré. Julian me miró directamente a los ojos. Entonces Lilith desaparecería.
El mundo a mi alrededor se volvió silencioso. El ruido de las máquinas, las voces de los trabajadores, todo se desvaneció. Solo quedó la voz de Julian. Me advirtió que no te dijera la verdad. Continuó. Dijo que si alguna vez descubrías lo que realmente pasó, sus hombres lo sabrían. ¿Mi pecho dolía? ¿Entonces simplemente te fuiste? Pregnant, débilmente. Julian asintió. No tenía opción. Su voz se quebró ligeramente. Pensé que desaparecer era la única manera de mantenerlas seguras. Lo miré fijamente. El hombre frente a mí ya no era el esposo seguro y tranquilo que recordaba. Parecía agotado, como si la vida hubiera estado aplastándolo lentamente durante meses. He trabajado aquí durante 4 meses. Continué en voz baja, moviéndome de un lugar a otro para que la gente de tu padre no pudiera encontrarme. Mis manos cayeron lentamente a los costados de mi padre, el hombre en quien confié toda mi vida, el hombre que me dijo que Julian me había abandonado por otra mujer, el hombre que intentó obligarme a firmar el divorcio. Julian observó mi rostro con cuidado. «¿No lo sabías?», dijo suavemente. Negué lentamente con la cabeza. No lo sabía. Mi voz era apenas un susurro, y en ese momento, la verdad me golpeó tan fuerte que apenas pude respirar. Durante varios segundos no pude hablar. Solo me quedé mirando a Julian. El polvo cubría su ropa. Sus manos estaban ásperas. Su rostro parecía más viejo, más cansado que la última vez que lo había visto en 6 meses. 6 meses viviendo así, no porque quisiera, sino porque mi padre lo obligó. Sentí el pecho apretarse. Pensé que habías dejado de amarme, susurré. Julian negó de inmediato. Clara, nunca dejé de amarte. Su voz era tranquila, pero firme. Me fui porque pensé que era la única forma de mantenerte a ti y a Lely a salvo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Dónde está ella?, pregunté rápidamente. La expresión de Julian se suavizó un poco. ¿Estás segura?, respondió. La dejé con mi hermana. La gente de tu padre no sabe nada de ella. Un alivio tan fuerte me recorrió que casi hizo que mis rodillas fallaran. Mi hija estaba a salvo. Pero algo más comenzaba a crecer dentro de mí, Anne. Algo mucho más fuerte que la tristeza en Irán. No hacia Julian, hacia mi padre. En todos esos meses me vio sufrir. Me vio buscar a mi esposo. Me vio Laura. Why no dio nada. En cambio, siguió repitiendo la misma mentira. Ante dejó por dinero en mis manos, se cerraron lentamente en puños. Julian me observó con atención. ¿Qué estás pensando? Me limpié las lágrimas del rostro. Estoy pensando, dije en voz baja, que mi padre cree que controla mi vida. Julian frunció ligeramente el ceño. Clara, no hagas nada imprudente. Lo miré fijamente. Durante 6 meses creí que me habías abandonado. Mi voz se endureció. Ahora conozco la verdad. Julian permaneció en silencio. No voy a permitir que destruya nuestra familia. Esa misma noche hice varias llamadas. La semana siguiente, mi padre organizó una gran reunión familiar en su mansión No. Era algo extraño. A menudo invitaba familiares y socios de negocios para presumir su éxito. Aquella noche, la casa estaba llena de gente. Mis tíos, mis primos, los socios más cercanos de mi padre. Y sentado orgullosamente junto a él, estaba el hombre con quien siempre quiso casarme, el hijo de su mejor amigo. Mi padre estaba cerca del centro del salón, sonriendo con confianza mientras hablaba con los invitados. Creía que todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. Cuando entré en la habitación, varias personas voltearon a mirarme. Clara, dijo mi padre con una sonrisa satisfecha. Finalmente llegaste. En sus ojos estudiaron mi rostro por un instante. Te ves mejor, añadió. Supongo que finalmente aceptaste la realidad. No respondí. Simplemente caminé directamente hacia él. Todos en la habitación quedaron en silencio. Mi padre notó la tensión y levantó ligeramente su copa. Justamente le estaba diciendo a todos, dijo con orgullo, que mi hija pronto tomará una decisión que fortalecerá el futuro de nuestra familia. Miré alrededor del salón. Todos observaban perfecto. En realidad, dije con calma, yo también tengo algo que decir. La sonrisa de mi padre se desvaneció un poco. ¿De qué se trata? Respiré lentamente. Durante 6 meses, comencé, mi padre me dijo que mi esposo me había dejado porque quería dinero. Algunas personas se movieron incómodamente. La expresión de mi padre se tensó. Clara. Pero continue. Lo llamó un mendigo. Varias personas intercambiaron miradas, y me presionó para firmar los papeles de divorcio. Mi padre dio un paso hacia mí. Ya es suficiente, pero yo no había terminado. ¿Saben qué fue lo que realmente pasó?, pregunté mirando a la habitación. El silencio llenó la mansión. Entonces miré directamente a mi padre. Tú lo amenazaste. Una ola de murmullos recorrió el salón. Le dijiste que si no desaparecía,
Continué lentamente y harías que su hija desapareciera también. El rostro de mi padre perdió el color. Eso es mentira, dijo rápidamente, pero su voz ya no sonaba segura. Di un paso hacia él. El hombre al que llamaste inútil pasó 6 meses trabajando como obrero de construcción, solo para proteger a su familia. La habitación quedó completamente inmóvil. Los amigos de mi padre lo miraban con sorpresa. Su mejor amigo bajó lentamente la copa. Destruiste mi matrimonio, dije. Me hiciste creer que mi esposo me había traicionado. Mi padre apretó la mandíbula. Hice lo mejor para ti. No, respondí con calma. Hiciste lo mejor para tu negocio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Entonces me quité el anillo de diamantes que mi padre me había regalado años atrás, el símbolo del imperio de nuestra familia, y lo dejé sobre la mesa. Puedes quedarte con tu imperio. Varias personas soltaron jadeos de sorpresa. Mi padre me miró sin poder creerlo. Estás siendo emocional, dijo. Negué lentamente con la cabeza. No, Ann. Y entonces pronuncié las palabras que él jamás esperó escuchar. Elijo a mi familia. Me giré hacia la puerta. Y mi familia no está en esta casa. La voz de mi padre se elevó detrás de mí. Si sales ahora, no esperes volver. Me detuve por un segundo, pero no me di la vuelta. Simplemente seguí caminando. Afuera de las puertas de la mansión, un automóvil estaba esperando. Julian estaba junto a él en ropa limpia, pero los mismos ojos cansados. Cuando me vio acercarme, una expresión de incertidumbre cruzó su rostro. Me detuve frente a él. ¿Estás listo para volver a casa?, pregunté en Julian. Pareció sorprendido. Casa. Sonreí ligeramente. Donde sea. Mientras estemos juntos. Por un momento no dijo nada. Luego asintió lentamente. Subimos al automóvil y nos alejamos, dejando atrás la mansión, el imperio y al hombre que creyó que el poder era más importante que la familia. Pero la verdad era simple en el hombre al que mi padre llamó mendigo. Era el único hombre que realmente me había amado.